Y ya está listo con nosotros, como cada martes, Paco Abundis con Parametría, director general de Parametría, con quien pues estamos hablando sobre diversos enfoques, aristas de lo que estamos viviendo ya, un proceso electoral largo, intenso, que viene lo más fuerte, ¿no? Porque empieza oficialmente el el primero de marzo, el 30 de marzo, empiezan las campañas ya de manera oficial. Pero bueno, nos sigues trayendo algunas perspectivas al respecto. Paco, muy buenos días, gracias por estar Buen con día, nosotros. Omar, Paco, buen Pati, día. ¿cómo están? Como diría el clásico eslogan, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Estamos por empezar las campañas Claro. apenas, aunque nuestro electorado puede estar cansado. La buena noticia es que nomás quedan 3 meses y medio. Para quien esté cansado, la mala es que van a ser más intensos que lo que, ¿Qué cosa? que lo que han visto, ¿no? No nos preocupes, Paco. No, bueno, a ver, en defensa de las campañas, antes de empezar esto, porque además hay algo de estos datos que lo sustenta, las campañas electorales es el único momento que tenemos para discutir de manera abierta nuestras propuestas de política pública. Es decir, no es como que todos los gobiernos se tengan que estar justificando, no es que todos los partidos siempre nos estén informando en sus plataformas, nos guste o no, pero es un momento de reflexión y de ciudadanía. Y creo que algunos de estos datos lo sustentan, ¿no? Una primera diapositiva sobre cómo está nuestro padrón electoral y nuestra lista nominal. De ahí entenderá mucha gente de dónde se deriva un número que hoy está muy en debate, el de los independientes. ¿Qué significa juntar 1% de esta lista nominal? Pues sí, eran 8.800.000, 87, bueno, son 8.887.000 firmas, era el 1% de esta Claro. lista nominal. Si a esto le metemos elemento de participación y si el público quiere hacer un buen ejercicio en su casa, multiplíquelo por .65, que es lo que calculamos que va a haber en votación. Cada punto electoral van a ser alrededor de 5.600.000. Vayan sacando sus cuentas y ven mediciones, qué significa... Perdón, cada punto electoral son 566.000, una cosa así, votos. 10 puntos serían, que es de lo que estamos hablando a veces de las diferencias entre primero, segundo y tercer lugar, serían 5 millones de electores con una participación de 65%. Estos son datos generales. Por ejemplo, aquí hay uno interesante que es, si bien el segmento 18 y 19 años, los primo votantes son alrededor de 4 millones, si vemos en la medida que vamos avanzando en edad, el padrón o la lista nominal se va incrementando. El más amplio es el de 65 más, que de hecho son los que tienen más incidencia en la elección, y otro par de grupos donde se acumula mucho, digamos, el número de electores es de 30 a 34 y de 35 a 39. Diríamos que son los que tienen más peso específico en esta elección. Esta gráfica, ¿no? es muy importante para los equipos de campaña porque precisamente diagnostican hacia dónde van a ir dirigiendo sus eslogans, sus anuncios publicitarios, porque aquí se ve perfectamente el peso de los jóvenes, el peso de los adultos mayores, el peso de la gente pues también económicamente independiente, ¿no? En fin, se logra diversificar muy bien quiénes van a votar. Por lo menos en datos demográficos, ¿no? Sí, luego vendrían los de actitudes y en fin. Sí. Pero sí creo que es importante tener como los números en mente cada vez que hablamos de un punto porcentual de diferencia entre una fuerza electoral y otra. Hay que tener en mente que el número está alrededor de 500, con los niveles de participación que dijimos, alrededor de 560.000 electores por ahí, ¿no? Y nuevamente esto para el tema de los independientes es importante. Sí. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este es el primer dato que yo encuentro optimista, o diría en términos de ciudadanía es un buen dato. ¿Qué tan interesado está usted en política? Mucho, algo, poco, nada. Tenemos la posibilidad de compararlo con esta misma medición que hicimos en la última elección presidencial, en febrero del 12, mismas fechas. En ese momento 30% de la gente decía estar interesado, ese número sube 12 puntos. Sube de 30 a 42 y el poco baja de 70 a 58. Creo que interesante este Muy número. buen dato, ¿no? ¿No? Pues sí, habla también un poco de la efervescencia política en la que estamos ahorita inmersos, ¿no? Comparado con lo que tenemos hace 6 años, por lo menos, ¿no? Claro. ¿Qué tan interesado está usted en la política? Mucho, algo, poco, nada. O, digamos, en
¿En qué momento está interesado? Es la siguiente diapositiva. Solo cuando hay elecciones, en febrero del 2 era 32%, solo cuando hay temas que me interesan personalmente, 17%, solo cuando hay temas nacionales de interés general, 15%, y bueno, vendrán categorías negativas, no nunca, o solo cuando hay temas de interés local. Esta tabla se reconforma para el 18%, solo cuando hay temas nacionales de interés general, 22%, es más interesante, o sea, ya no es solo el tema electoral, siempre 19%, solo cuando hay elecciones, 17%. Esta como reordenamiento se me hace interesante porque ya no estamos hablando solo del tema electoral, estamos hablando de temas de interés nacional que pasa por otros rubros, ¿no? Y bueno, ya vendrían luego de solo cuando hay temas que me interesan personalmente, 15%, o solo cuando hay temas de interés local, 3%. Pero es más interesante que ya no es un tema solo electoral, o por lo menos como lo está viendo el ciudadano. Siguiente diapositiva, mismo comparativo, febrero del 12 y febrero del 18. Cuando hay elecciones, por lo general usted sabe cómo votar antes de que empiece la campaña. A veces tiene dudas de por quién votar o generalmente no sabe a qué candidato o partido apoyar. Me parece interesante porque si bien estamos en un escenario de volatilidad, el hecho de que esté bajando nuestra identidad partidista nos lleva hacia allá. Vean la primera categoría, ya sabe cómo votará antes de que empiecen las campañas. De 41% se va a 57%. Es decir, llevamos hablando de esto, pues diríamos la diferencia entre hace 6 años y ahora está 16 puntos por arriba. Hay más certeza. Hay más certeza, hay un público, da la impresión que es un electorado más estable. Claro. Así es. ¿No? Digo, para aquellos que están pensando su voto, y aquí nos tenemos que ubicar en la gráfica. A veces tiene dudas de por quién votar, de 34 a 20, y generalmente no sabe a qué partido o candidato apoyar, 19 a 17. Estas proporciones de cómo está generando el electorado, ¿no? Presentando O cómo el se ve electorado. distinto respecto a hace 6 años, que parece que sí está más entusiasmado. Parece que está más metida. A ver, vamos a Así seguir es. con la siguiente lámina. Tenemos 4 reactivos más, 4 preguntas. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente frase? Ir a votar es una obligación de todos los ciudadanos. ¿Está muy de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo? Digamos aquí no tenemos comparado, pero sería una respuesta predecible. Muy de acuerdo, 83%, ¿no? Más de 4 de cada 5, y en desacuerdo solamente 15%. La que sigue me parece muy interesante porque es una comparación de nuestros últimos 2 procesos federales comparado con lo que está pasando hoy. ¿Cuál de los siguientes aspectos describe mejor sus sentimientos cuando va a votar? Tengo un sentimiento de satisfacción. En febrero del 12, que probablemente tiene que ver con la importancia de la elección, que es presidencial, 25%. Abril del 15, las intermedias son menos emocionantes, por decirlo así. Pero en febrero del 18 tenemos un sentimiento de satisfacción de 1 de cada 3 mexicanos, 32%. Se me hace muy interesante. Es el más alto que hemos registrado en estas 3 mediciones. Sí, porque la palabra clave es la satisfacción, ¿no? Es decir, le genera una sensación pues, de necesidad, ¿no? De y de bienestar y de participación y de inclusión. Creo que hay muchos atributos aquí. Sí, sí. Lo hago solo porque es mi deber, va de 42, 48, nuevamente 42. Me siento molesto, es un desprecio de tiempo, va a la baja, 7, 8 y 5. Si ven, es el registro más bajo. Sí. No siento nada en particular, 21, 24, 17. En general diríamos que la idea de que es un sentimiento de satisfacción se incrementa por lo menos el doble respecto al proceso electoral federal anterior, que fue la intermedia de abril del 15, y 7 puntos respecto a febrero del 12. Una sociedad más Entonces, participativa y digamos, consciente. tenemos consistencia en los números en más de una pregunta. No solamente hay mayor interés, no solamente la gente está más interesada por asuntos públicos en general, sino que le genera entusiasmo. Y, digamos, es más claro en la siguiente gráfica. En comparación con elecciones anteriores, ¿usted se considera más, igual o menos entusiasmado por votar en esta elección presidencial? Digamos, una pregunta similar, pero ya con la palabra entusiasmo, no solamente satisfacción. Va de 13 en febrero del 12, de 12% en abril del 15, a 27% en febrero del 18.
igual de entusiasmado, 51, 56, 42, menos Sí. entusiasmado, están en los porcentajes. Pero prácticamente se dobla el más entusiasmado respecto a los dos procesos federales Claro, anteriores. A mí me parece que es, Pues sí. que es revelador esto de cómo está viviendo la gente la elección. Claro. Y finalmente, pues que me parece, este ya lo tenemos, la última pregunta la tenemos ya segmentada por edad, género, escolaridad, pero vean cómo se han revertido estos temas. Equipos de campaña saquen sus libretas porque presten atención a lo que Esto digo. lo tienen más que claro ellos, que Esto estoy es un seguro. dato y muy claro de qué es lo que la gente Revelador, ¿no? quiere, ¿no? Exactamente. Aquí hay que decir que no son las mismas categorías porque corrupción no estaba en febrero del 12 como un tema de campaña, o por lo menos no lo habíamos registrado en ese momento. La inseguridad pasa de 26 a 35, la economía de 28 a 32 y la corrupción tiene 26%. Yo creo que hay que, tenemos que ver estos temas uno a uno, cómo están jugando en lo local, cómo van a jugar las propuestas, pero sí creo que pues estamos en una elección entusiasmada, con ciudadanos involucrados, Que con va a ir la ciudadanos gente a preocupados, votar, va a ir la así gente a es. votar. Y hablar de satisfacción o de entusiasmo es algo difícil en la vida pública, es decir, no tenemos un electorado decepcionado. Yo creo que ya lo hicieran esto muchas democracias en el mundo. Hay una variante ese 1 de julio, van a haber 2 partidos del Mundial de Rusia. Creo que no va a estar México en esa quiniela, sino que el lunes jugaría México en caso de pasar la siguiente ronda. A ver cómo impacta eso en esta inquietud. Hay quien sugiere que alguno de los consejeros en el INE, que yo coincido con él, Benito Nasif, que no tiene por qué ser excluyente. ¿No? Podríamos ir a votar. No, y podríamos pero en el medio tiempo. de se ahí anda pasarnos. claro y además llegas ahí entonado a votar. No, va a haber ley seca, Pati, va a haber ley seca. Así es cierto, ¿no? No, bueno. Bueno, prevénganse, tomen sus medidas. Bueno, con es, ustedes, es muy fácil de Ay, resolver Dios. ese tema. Bueno, pues ok. Promoción de ambas cosas. Pasarla bien ese domingo y ir a votar y bueno, ¿por qué no? Bueno, pues interesante estas láminas, Paco. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta Al mañana. contrario, un gusto. Gracias, Un Paco. gusto, Mar. Gracias, Pati.